Comienza en las señales de la plataforma de medios Madero Comunicaciones, su espacio Escucha América, en donde reflexionamos y conversamos acerca del momento político, económico y social de la principal potencia de Occidente. Queda junto a ustedes el doctor en comunicaciones y cientista político don Percival Madero, en este su espacio Escucha América. Buenas tardes. Gracias, Aldo. Un saludo cordial y afectuoso para ti y para todos ustedes, distinguidos auditores y televidentes. Un tema que nos sorprende, que nos ayuda a entender más bien lo que está pasando en el mundo, y lo hacemos acá desde Escucha América todos los viernes, es cómo se está moviendo el mapa de la geopolítica del mundo. Tengo un montón de ideas fuerza, iniciativas, ideas, para poder conversar, y trataremos de concentrar en esto porque hay dos circunstancias que tenemos que analizar que tienen que ver con la guerra en Irán, con la guerra en Ucrania, qué está pasando con China, Rusia y Estados Unidos, por una parte, qué pasa con Corea del Norte, por otra. ¿Qué está ocurriendo hoy día con que Japón y Corea del Norte, para defenderse más cerca de Estados Unidos y colocarle ahí, respirando misiles con un alcance inmediato sobre Rusia y sobre China, si se va a hacer eso a la brevedad? Es un tema que obviamente mueve el mundo de la diplomacia, mueve el mundo comercial, pero por sobre todo abre un espacio enorme a lo que hoy día se disputa, que es en el caso de lo militar. Eso es lo que importa hoy día, porque lo que está en juego son, que este mapa geopolítico es quiénes son los poderes y cómo sustentan esos poderes. Y obviamente, aunque usted no lo crea, la condición de sustento no es la paz, es la guerra. Por eso que todos los países tienen sus ministerios de defensa, algunos sus ministerios de guerra, pero siempre sustentado en que se existe solo cuando tiene poder para poder, valga la redundancia, para poder sustentar ese poder que tiene. Y ese poder se sustenta en dictaduras y en democracia, en la fuerza. Por eso existen las policías, por eso existen las Fuerzas Armadas, para darle sustento y cobijo a cuestiones que se llaman razones de Estado. Es como el Estado se defiende frente a circunstancias donde pudiese verse atacado, amenazado, restringido, menoscabado. Esto es así desde que el mundo es mundo. Cuando en la prehistoria, hace millones de años atrás, alguien pudo controlar el fuego, ese que controló el fuego controló el poder. Y no se puso de acuerdo con otros para saber cómo iba a controlar el poder. No hicieron una asamblea para decir, miren ellos, llegó el fuego, ¿qué hacemos con esto? No. El poder dijo quién podía sostener el fuego, quién podía controlarlo. Y desde ahí las culturas siempre buscaron mantener quién podía solucionar o mantener el fuego para efectos de su supervivencia. Millones de años después es lo mismo. El fuego hoy día se llamaron armas nucleares. Hoy día se llama inteligencia artificial. Y los países, querámoslo o no, siempre producen condiciones para poder defender sus fronteras. Y en esa defender sus fronteras existen, por supuesto, mecanismos que
a través de los ejércitos, a través de las fuerzas, a través de los carabineros en Chile o investigaciones o como se llame, pero siempre detrás del poder siempre va a estar la fuerza para sustentar el poder. Dicho eso así en forma general, lo que pasa hoy día con el mapa geopolítico del mundo está radicado en Irán, en esta guerra que Estados Unidos e Israel tienen contra Irán, y por otra parte esta agresión de ya lleva varios años que produjo Rusia contra Ucrania, porque Ucrania modestamente quería pertenecer a la OTAN y Estados Unidos, y Rusia dijo que no, Putin dijo no, porque la OTAN tiene un sistema propio que dice que si atacan uno a uno defienden todos. Bueno, existe una OTAN tan poderosa como esta, pues es una OTAN de China, Rusia y Corea del Norte, que no se habla mucho de ella, pero es un acuerdo político, económico, diplomático, militar, como la OTAN, que tienen hoy día China, Rusia y Corea del Norte, para defenderse o defender a otros si esto ocurre. De hecho, Corea del Norte ya ha prestado soldados, cientos de ellos ya muertos, le ha prestado Rusia para que peleen en la guerra contra Ucrania. Eso es para mirar así el escenario, la foto de lo que estamos mirando. Y sobre todo porque lo que es Ucrania, ya la guerra no es solo entre Rusia y Ucrania, eso está de manifiesto. La OTAN ha participado, pero no ha participado contra Rusia directamente, sino que apoyando algunas cosas de Ucrania, y eso a Rusia le molesta. De hecho, las declaraciones que ha hecho Putin estos últimos meses son bastante lapidarias. Ahora bien, hay una novedad estratégica en esta guerra que no se vio nunca antes. Era justamente por los avances tecnológicos, que entre el año 2025 y 2026 el uso masivo de drones, de la guerra electrónica, de la inteligencia artificial, está presente en el campo de batalla. Ucrania ha demostrado capacidad para atacar incluso infraestructura militar rusa, como ocurrió hace unos días atrás, incluyendo Crimea y bases logísticas. O sea, Ucrania ha contado con el apoyo de la OTAN, de la inteligencia de la OTAN y también de la confección y aporte económico para confeccionar todo lo que significa esta guerra de drones. Ahora bien, hay una preocupación, porque si usted no se ha dado cuenta, han habido dos situaciones recientes que tienen menos de una semana, o tal vez menos de 15 días, la otra ocurrió recién ayer, donde drones rusos han alcanzado objetivos de la OTAN. Y eso hay que tenerlo muy claro. Por ejemplo, en Rumania, ya en el puerto rumano de Constanza, ya se produjo algo. Hace pocos días un dron naval ucraniano se desvió por una interferencia electrónica rusa para ir hacia Rumania, o sea, hacia donde un aliado, que era miembro de la OTAN. Pero el incidente mostró, ojo, que muchas veces usted puede tomar los drones del adversario y llevarlos contra su propia, contra sus propios aliados. Ahora bien, Rusia no ha escalado esto más teniendo armas nucleares. Ojo, en algunos casos ha hecho alguna muestra de eso, pero no lo ha hecho todavía, y por suerte. Moscú comprende claramente que activar ese artículo 5 de la OTAN que dice que todos defienden a uno cuando es agredido es extremadamente riesgoso para Rusia. Porque la OTAN, querámoslo o no, o sea, toda Europa, incluido hasta por ahí Estados Unidos, porque de repente dice que no, de repente dice que sí, ya conocemos a Trump en su devaneo
digamos, emocionales, la OTAN posee una superioridad económica y tecnológica respecto a Rusia. Por eso que hoy día se escala en la guerra electrónica, en los sabotajes, en los ciberataques, en las operaciones de influencia, en la presión energética, como venden sus crudos y sus digamos, sus materias primas. Ahora bien, en el caso de Irán, eso es distinto, pero también más grave. ¿Por qué? Porque Irán tiene armamento que puede de muy fácil acceso incluso a unos sectores de Europa, pero por sobre todo lo que rodea a Irán. Ya muchos de esos países tienen bases norteamericanas y tiene alcances Irán para atacarlos, como ya ocurrió o como ya ha ocurrido con Arabia Saudita, por ejemplo, con Qatar, etc. Yo creo que acá se ha iniciado una guerra tras los ataques de Estados Unidos y los israelíes contra Irán. Esto ha extendido al Líbano, a Hezbollah, al Golfo Pérsico y al tráfico marítimo, particularmente por el estrecho de Hormuz. Ahora, Teherán ha exigido condiciones muy densas a Estados Unidos. Y sobre todo porque aquí, distinguidos auditores y televidentes, hay que entender que aparentemente toda la fuerza de Estados Unidos no ha querido usarla, a mi juicio, y la israelí, por los conflictos o por las bases militares que existen desde en otros países como Arabia Saudita y en Qatar, bases norteamericanas. Pero tenemos que hacer una pregunta que es clave. ¿Qué busca China ahí? China, para mi gusto, son estas cosas las que hacen que esté muy atento a eso. Un petróleo estable. El 90% del crudo que va a China, el combustible, pasa por el estrecho de Hormuz. Lo que otro quiere China es evitar que una guerra regional, local, afecte su propia economía. Porque claro, si está en cuestión el crudo que va, el combustible que va a China y que va a estar en medio de un litigio, de una guerra, obviamente está en peligro la economía de China. Y lo otro también es mantener a Estados Unidos ocupado, distraído. ¿Ya? O sea, imagínense, Estados Unidos tiene miradas en todos los lugares, y acá no hemos metido a Groenlandia, tampoco hemos metido a Taiwán, pero por sobre todo, acá hay un proceso político donde Estados Unidos está hoy día haciendo acciones de guerra, comprometido él o colaborando, y China lo único que hace es, hasta ahora, hablar. No ha gastado, por lo menos en la prensa abierta, ya ninguna bala en esto. No se quiere meter en cuestiones bélicas, a pesar de los compromisos que ha asumido Putin con Xi Jinping. Uno de Rusia, el otro de China. Ahora bien, China y Rusia son socios, tienen acuerdos, pero China jamás se va a arrastrar por Rusia ni por Corea del Norte a una guerra contra Estados Unidos. Porque China hoy día tiene petróleo barato, tiene gas barato, tiene materias primas, ¿ya? Y un socio, como Estados Unidos, que distrae a Occidente. Sobre todo porque China también tiene a Rusia, que distrae a Occidente, y sobre todo porque tiene al propio Donald Trump en conflictos bélicos donde a China le conviene el desgaste norteamericano. Por su parte, Rusia obtiene mercados, obtiene tecnología y obtiene financiamiento chino. Y eso, distinguidos auditores, hay que tenerlo muy claro. Porque en definitiva, cuando esto no se tiene claro, es cuando más
de alguna manera se circunscriben situaciones de guerra que hoy día amenazan a todo el mundo. Corea del Norte es como el comodín nuclear de todo, porque tiene armas nucleares. Y de hecho lo muestra, y de hecho amenaza. ¿Ya? De hecho, Corea del Norte, como su nombre pudiese indicarlo, está al lado, ¿ya?, de la otra Corea, que se dividió en las Coreas después de la Segunda Guerra Mundial, o de los últimos conflictos bélicos más bien, posteriores a la Segunda Guerra Mundial, donde quedó una Corea del Norte comunista y quedó una Corea del Sur liberal o capitalista. Y eso obviamente, cuando hay muestras o cuando hay señales de bombas, muchas veces los misiles supersónicos de Corea del Norte pasan por encima de Corea del Sur y también de Japón. Imagínense lo que debe generar eso, estando ahí como métodos de prueba que emite Kim Jong-un, presidente de la dictadura de Corea del Norte. Ahora bien, aquí la pregunta que está de cajón es si estamos entrando a una nueva guerra fría, como la que vivimos y que reflejó toda una temática política en que los grandes poderes del mundo eran Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, bajo un manto, una capitalista, la otra comunista, marxista. Una se cayó, una desapareció, una fue la inservible. ¿Ya? ¿Cuál? La de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esa fue lo que cayó. Y China vino a reemplazar ese espacio. Un espacio que por lo demás ya lo había advertido Henry Kissinger y Richard Nixon en los años 70. En los años 70, 72 para ser más exacto. Cuando Henry Kissinger le dice al gobierno chino, prepárense porque Rusia o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas este afán no lo aguantan porque no tienen de dónde sacar plata para alimentar a su gente. Están quebrados el año 70. 18 años después, el año 89-90, se cayó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y esto porque Estados Unidos tiene otros afanes de entendimiento. ¿Sabían ustedes, distinguidos auditores y televidentes, que cualquier medida norteamericana tiene que tener, la medida es importante, tiene que tener la venia del Pentágono? Es decir, el Pentágono es el que determina todo el poder norteamericano. Eso no se dice, pero yo se los cuento a ustedes. El Pentágono norteamericano determina las condiciones básicas con las cuales se hacen las políticas de Estados Unidos. El poder, cualquiera sea el gobierno que exista, republicano o demócrata. Porque cualquier cosa que influya dentro del debilitamiento de Estados Unidos, ya justamente el Pentágono se hace cargo de eso inmediatamente. Ahora bien, ¿qué es lo que aquí va a ocurrir finalmente con la primera guerra fría que fue entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? Ahora hay una guerra fría entre Estados Unidos, la OTAN, que hoy día existe, y algunos aliados asiáticos. Claro que hay aliados asiáticos, no hay ninguna duda, cerca de China. Y la otra, el otro polo, está China, Rusia, Corea del Norte y socios circunstanciales como Irán. Y ojo, aquí habían otros socios que ya no están, que uno era el baluarte y el abanderado del socialismo en América Latina, que se llama Nicolás Maduro, hoy día preso en Estados Unidos. La información respecto de los apoyos de Irán a Rusia y China en Venezuela, hoy día no están todos sobre la mesa. Pero una vez que se fue Maduro del poder, eso quedó abierto. Y por supuesto que las condiciones se saben. ¿Y cómo eso golpean a los otros países de América Latina? No hay ninguna duda. El gobierno de Maduro tenía sus tentáculos en toda América Latina a través de su posición política. En Chile,
claramente su relación cercana, íntima, con el Partido Comunista está claramente expresada en cientos de documentos. Ahora bien, hay otro tema acá, en los pocos minutos que nos quedan, distinguidos auditores, que le vamos a dedicar un espacio, porque aquí está pasando algo que tenemos que advertir y poner atención. Yo creo que Estados Unidos, o sea, Donald Trump firmó anteayer, una norma que controla o pretende controlar a los creadores de la inteligencia artificial. Inteligencia artificial que, digámoslo una vez más, se creó en Estados Unidos y que otros países copiaron, pero eso está hecho en Estados Unidos. Se deben imaginar cuánto debe cuidar el Pentágono las cosas más sensibles de esta inteligencia artificial. Porque hoy día es probablemente el tema más importante que vamos a ver en el mediano y largo plazo. El presidente Trump, como le señalaba recién, firmó nuevas órdenes ejecutivas para, escuche bien, impulsar a la inteligencia artificial como un asunto de seguridad nacional y liderazgo tecnológico estadounidense. Eso, por favor, no lo pierda de vista. Aquí, en este programa que ya lleva 2 años, que es la segunda edición de Escucha América, lo hemos mencionado, pero lo hemos debatido enormemente en un programa hermano mayor de este, que se llama Razones de Estado, en múltiples oportunidades. Aquí, el tema de la inteligencia artificial surge como un fenómeno que se encuentra, que se investiga, que se logra, pero fue el Pentágono el que inmediatamente se da cuenta de que esto le iba a dar un poder gigantesco. Y, obviamente, genera unas condiciones, sobre todo, muy, yo diría, muy, más que perversas, muy fuertes, muy potentes, ¿ya? Para obligar a que los dispositivos más sensibles de la inteligencia artificial solo se hicieran bajo el amparo de Estados Unidos. Por eso que los chips para todo esto se hacen en lugares donde predomina el poder norteamericano. ¿Dónde se hacen estos? Digamos en un porcentaje importante en Taiwán. Aquí, distinguidos auditores y televidentes, hay una máxima que me gustaría que ustedes pudieran retenerla. Dice que la inteligencia artificial será para el siglo XXI lo que la energía nuclear fue para el siglo XX. Eso es. Quien domine la inteligencia avanzada, la inteligencia artificial avanzada, la robótica, sistemas autónomos. Estos sistemas autónomos significa que operan sin el consentimiento del ser humano. Y la ciberseguridad basada en la inteligencia artificial tendrá ventajas económicas y militares enormes. Y eso es lo que está en juego. ¿Por qué cree usted que China no permite que Occidente, usted o yo, o cualquier investigador, se meta a la información china? ¿Y por qué China puede ingresar a las inteligencias artificiales donde se crearon en el mundo occidental? Y la pregunta que cae de cajón es, ¿no será porque China siente que su poder futuro está amenazado por la inteligencia artificial norteamericana? Y los chinos han encontrado otros conceptos y otras acciones tecnológicas para crear lo que hoy día no pueden obtener de lo que decíamos recién está bajo el amparo norteamericano, los chips. Pero ¿qué tiene China que no tiene Occidente? Las tierras raras, con que muchas veces, por esos elementos,
se hacen los chips. El 90% de las tierras raras, se dice por algunos informes de prestigiosos geólogos, está en China. Por eso que acá en Chile se buscan también tierras raras con mucha velocidad. Ahora bien, ¿qué es lo que está buscando Trump con esto de estas órdenes ejecutivas donde le da otro aspecto y le da otro norte a la inteligencia artificial? Es obviamente acelerar la innovación, reducir regulaciones consideradas excesivas, mantener, y escuche bien, el liderazgo frente a China y también incorporar la inteligencia artificial a la defensa nacional. Obviamente, distinguidos auditores y televidentes, hoy día hay inteligencia artificial que funciona, como señalábamos recién, sin personas, sin hombres, sin cerebros humanos. Cerebros creados para que ellos determinen en milésimas de segundo lo que está ocurriendo cuando se puede meter a información razonable, porque todavía China, aunque he tenido algunos documentos y algunos artículos que me hablan de que China ya también está invadida por esto, o sea, que ya Occidente finalmente ha logrado traspasar esa barrera. Ahora, las consecuencias de esto, las más a la vista, las más previsibles, son varias. Las positivas: mayor productividad, automatización industrial, ventaja tecnológica estadounidense y nuevos sectores económicos manejados por la inteligencia artificial norteamericana o occidental, se refiere. ¿Cuáles son las negativas? Hay un deterioro brutal y acelerado de todo el término laboral. Ojo con esto, porque esto va a tener incidencia particularmente en los países más pobres, incluido Chile, porque muchas acciones que antes hacían las personas, hoy día están haciendo también los robots. Va a concentrar el poder en pocas empresas. Va a haber mayor vigilancia, entre aspectos negativos estamos hablando, mayor vigilancia estatal y privada. Va a haber una carrera armamentista basada en inteligencia artificial y armas autónomas cada vez más sofisticadas. Cuando decimos autónomas es que no las maneja el hombre. Hoy día la humanidad está entrando simultáneamente en una carrera nuclear regional, Corea-Irán, una guerra tecnológica global, la inteligencia artificial, una nueva guerra fría entre Estados Unidos y China, mientras Rusia actúa como el principal factor de inestabilidad militar por el tema que tiene con Ucrania. El punto más peligroso, a mi juicio, distinguidos auditores y televidentes, es que acá tenemos que entender, hoy ya se nos está acabando el tiempo, tenemos que entender que esto requiere más análisis, requiere más expresión, y esto lo desarrollaremos más aún en un próximo programa de Escucha América, del próximo viernes, Dios mediante, aquí con ustedes. Por la altísima sintonía de este programa, les agradezco infinitamente su voluntad. Que tengan todos ustedes un muy buen fin de semana. Adelante, Aldo. Muchas gracias. Ahí escuchábamos al comentario de don Percival Madero, cientista político y doctor en comunicaciones, en una nueva edición de su programa Escucha América, a través de todas las estaciones de Madero Comunicaciones, en las redes sociales, en la radio y en la televisión. Los invitamos a que sigan en nuestra sintonía. Que tengan una muy buena tarde. La Fuerza del Norte, en Taltal y